y la pregunta que dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de Dos Tercios. Estamos, como siempre, con Rodrigo Tobar, el que no falla, el que no nos deja abandonados. Rodrigo, ¿cómo estás? No abandonó. El momento Esto es preciso para abandonarnos. lo mejor que nos podía pasar, que nos abandonara. No importa, no importa. Está con nosotros el profe Mario Álvarez, eh, doctor en comunicación política de la Universidad de Leeds. Seguramente lo pronuncié mal, Mario. ¿Cómo estás? Bienvenido a Dos Tercios nuevamente. Hola, gracias por la invitación de nuevo. Buena pronunciación, no merece más. Perfecto. Qué maravilla. Oye, Mario, vamos a hablar de la constituyente, porque estamos ya acercándonos peligrosamente al momento en que la constituyente deja de funcionar y empieza ese periodo extraño en que se supone que no se puede, o sea, que los constituyentes dejan de ser constituyentes, pero tienen que seguir esperando que sea la fecha de la elección. Y quería preguntarte, para empezar con la conversación, ahí se conectó de nuevo Rodrigo, por suerte. Hola chicos, Mario, perdón. sí, Mario, ¿cómo ves tú en este momento la situación del apruebo y del rechazo en términos de encuestas? Las encuestas, salió la encuesta CEP ayer, que dice que hay un empate técnico, ¿no? 25 el apruebo, 27 el rechazo. ¿Se están empezando a acercar las posiciones como uno podría sospechar de lo que dicen estas encuestas? ¿O es muy temprano todavía para sacar esas conclusiones? Yo creo que es temprano porque además el trabajo de campo de la CEP se hizo como en mayo, hace un ratito ya. Ya. Entonces, hay ciertas cosas que pasaron de ahí para adelante, como todo el decante del borrador y la cuenta pública del presidente, que yo creo que tuvieron un impacto positivo hacia la prueba o negativo hacia el rechazo. Uh-huh. Y también lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, yo veo muchos paneles de televisión, son patinazos de defensores del rechazo, de voceros del rechazo. O sea, la campaña del rechazo lo ha hecho muy mal, digamos, hasta aquí. No significa que no puedan cambiar, pero hasta aquí lo ha hecho muy mal, digamos, para convencer a la gente que no tiene una posición tomada. Uh-huh. Se ven mal, se ven mentirosos, se ven inseguros y se ven quedando en ridículo en varias situaciones. Entonces, yo creo, me da la impresión que quizás partieron, como dice la encuesta, pero creo que las últimas 2, 3 semanas han sido un poco mejores para la prueba. Ahora, la verdad, no hay cómo saberlo, no, la verdad que el hecho de que los indecisos sean tan grandes y luego el universo electoral sea inédito, porque Uh-huh. hay un voto obligatorio, hace Claro. súper difícil pegarle a la vuelta. Lo que sí sabemos, lo que yo creo que sí sabemos, es que el rostro de la prueba es el presidente Boric. Y si le va bien a Boric, le va bien a la prueba. Eso quedó claro con el discurso del 1 de junio, ¿no? Cuando después del Sí. discurso empieza a subir no solo la popularidad del presidente, sino parece que la prueba adquiere nueva fuerza. Pero poner toda esta carga sobre los hombros del presidente puede ser un exceso, ¿no? Es que yo creo que está. O sea, es que hace rato que las cosas en política vienen ocurriendo, te gusten o no te gusten, ¿no? Entonces, como que o sea, yo siempre digo que yo creo que la gente que llegó a la segunda vuelta, no, a la papeleta de la primera vuelta del año pasado, Uh-huh. nadie quería ser presidente. Ninguno de los que está, los dos que querían ser presidentes cayeron en la primaria, ¿cachai? Claro, claro. Al resto le vino la ola y tuvo que asumir y bueno, ahí está. Entonces ahora el presidente, obviamente el presidente Boric es el articulador personal del acuerdo. De hecho, él firmó a título personal el acuerdo Sí, constitucional. sí. Entonces, y lo sancionaron por eso. Casi lo expulsan del partido. Pues. Que es lo más lindo de todo. Hermoso, hermoso. Ese partido siempre va a tener que llevar esa historia. Y entonces él es el generalísimo, él es el acuerdo, él es la nueva constitución, está fregado, lo quiera o no lo quiera. Yo creo que la única estrategia que él puede hacer para de alguna manera asumir ese rol de generalísimo histórico es ser magnánimo con el rechazo. Que es lo que está haciendo, ¿no?
Claro, o sea, como reunirse con el rechazo, darle mucha protección a las marchas del rechazo, como esas cosas, y ahí como que se ve un estadista grande que llega desde pero él es el apruebo caminando, pues no puede, eso es. Pues. Oye, Rodrigo, ¿y cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la participación de los constituyentes en esta campaña del apruebo? ¿Deberían callarse los constituyentes para que el apruebo suba o tienen que participar igual en la campaña? Hay casos y casos. Creo que de la fauna de 155, 154 que quedaron, hay constituyentes que juegan a favor de una opción y otros que le juegan en contra de sus propias o alternativas, digamos. Hay algunos que aportan a la campaña del rechazo eh, siendo del apruebo. Eh, y eso es mejor tenerlos calladitos y... Como Daniel Stingo, por ejemplo, que salió hablando algunas incoherencias Es que, recientemente. bueno, de alguna manera hasta Atria, si quería empezar a buscarle la grieta, digamos. Stingo es un personaje bien popular, bien, por decirlo de una manera simple, bien de dueña de casa, bien de tía, digamos, eh, acostumbrado como figura de la televisión a esto de la divulgación, de bajar temas que son complejos, que son densos y tratar de explicarlos en simple. Evidentemente se pasa de revoluciones, pero, pero tienen su lado bueno y su lado malo. Yo lo que quería preguntar, porque a esta altura no estoy tan seguro, el plebiscito de salida también es con 2/3, ¿cierto? ¿O es mayoría simple? No, pues no hace mayoría siempre. Sí, 50 más 1. Claro. 50 más 1 se aprueba. Ya, perfecto. Yo Ahora, todavía... el problema, Mario, es que si gana el apruebo 50,1, rechazo 49,9, quedamos más o menos donde mismo, ¿no? Claro, porque al día siguiente el Senado y la democracia cristiana se tiran a faenar el animal, pues. Obvio, po. Y a declarar el Senado institución máxima de la República, indisoluble, indestituible, ¿cachai? Obvio, po. O sea, yo Pero fuera Jimena Rincón, y si Walker. hicieran eso, si Jimena Rincón hiciera eso desde el palco, ¿podríamos cuestionarlo considerando que tienen básicamente la mitad del electorado detrás de ellos en ese entendido, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí, o sea, esa discusión es bien interesante porque uno también puede decir, ¿sabes que el 80% de la población les dijo a ustedes, váyanse, ¿cachai? No metan las manos en esta cuestión, no metan las manos en esta cuestión. Y ahora ellos están apareciendo como quieren que meter las manos. Sobre todo los senadores, ¿no? Sobre todo los senadores y sobre todo los DC, porque los DC desaparecen en el nuevo mapa político. Desaparecen, ¿cachai? No van a existir en el nuevo mapa político. Desaparecen porque no tienen respuesta para ninguno de los problemas que vienen, ¿cachai? Por último, para delincuencia la derecha tiene una respuesta, ¿cachai? O para la violencia en la Araucanía, ya esto es J-Tool, tiene una respuesta, métanle a Meligo y mátenlo, ya, listo. Claro. Pero la DC, ¿qué te puede decir sobre violencia en la Araucanía ¿cachai? Ambientalismo o feminismo? ¿Cachai? Nada, po. Entonces yo creo que por eso que también estos gallos son los que están más puntudos con meterle mano, tratar de salvar. Pero es que lo que pasa es que una cosa es el triunfo electoral y otra cosa es el triunfo político. Porque el triunfo electoral es sacar más votos que el otro. Claro, Pero el eso triunfo está fuera de político, discusión. claro, pero el triunfo político es sacar una distancia que deje al otro callado. ¿Cachai? De hecho, a veces podéis ganar habiendo perdido la elección, porque ¿cachai? Que a veces pasa eso. Como, no sé, me acuerdo Jeremy Corbyn contra Theresa May en el 2017. El viejo no ganó la elección, pero la dejó debilitada, la dejó sangrando y después cayó. Y después se fue, claro. Y Ahora, después se fue. es un error, creen ustedes, Rodrigo, Mario, es un error esperar que la prueba gane con el 80% que ganó en el plebiscito de entrada. Claro. Eh, Era mucho más fácil estar de acuerdo al principio que ahora. Al principio la decisión era, ¿queremos seguir viviendo en las condiciones en las que estamos o queremos un cambio? Y ahora la pregunta es, ¿nos gusta este cambio? ¿O cuánto nos gusta este cambio? Entonces, evidentemente hay mucho más espacio para la disidencia, para no estar de acuerdo. Y depende de qué tan sensible en economía se utiliza el término de la elasticidad, qué tan elástica o inelástica es la reacción finalmente de la gente, porque yo puedo
puede haber 10 cambios sustantivos y me gustan 9, no me gusta uno. Va a haber gente que por ese uno va a rechazar. Y va a haber gente que le gustaron solo 3 de las 10 y con eso es suficiente para probar. Entonces, es mucho más complejo, no es tan binario como al principio. Mario, ¿es un error esperar que el apruebo gane con el, no sé, el 70%? No, yo creo que no. O sea, es poco probable que se dé el escenario de nuevo, pero hay que reconocer, mira, hay factores que uno no tiene cómo meterlo en una ecuación o en un análisis, así como va un artículo acá. Boris tiene suerte. ¿Cachai? Boris tiene suerte, ¿cachai? O sea, ¿cachai? Se le murió la vieja el día antes. ¿Cachai? Si eso no es tener suerte. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que veo yo? Cuando veía la encuesta CEP, a mí me daba la impresión de que tuvimos un momento de estallido social y de ahí estamos volviendo como al momento pre-estallido social. ¿Qué es lo que provoca el estallido social? Principalmente el abuso, el ninguneo, ¿cachai? El cacheteo permanente en la gente, ¿cachai? La sensación permanente de que ya era demasiado el abuso. No vaya a ser, ¿cachai? Que de aquí a septiembre, que es la elección, vuelvan a salir casos tipo Metrogas, ya fue el primero. No sé por qué el gobierno se quedó callado frente a eso. Yo habría salido como gato, no, o sea, como eléctrico a darle a Metrogas, ¿cachai? Allanamiento, no sé, inventáis una cuestión, ¿cachai? Algo así, ¿cachai? Para que, Claro, de que manera se que vea además acción. que se vea acción, pues de manera que así quedáis como gobierno de izquierda, ¿cachai? Claro. ¿Cachai? Porque ahí se nota, ¿cachai? Con orden de que los gallos no salgan del país, no sé, pero hacer alguna vuelta comunicacional que te construya un relato. Entonces, no vaya a ser, no sabemos, ¿cachai? De repente de aquí a septiembre salen unas colusiones de medicamentos, sale algún, ¿cachai? Loco, si puede ser, puede Sí, ser, ¿cachai? Y que se vaya configurando un ambiente que es el que nos llevó al 80-20, puede ser, como también puede que no, no sabemos, ¿cachai? Eso es harto tiempo, es harto tiempo. Gabriel Boric tiene suerte, ¿cachai? Capaz que pero, le salgan las cosas. pero la suerte se acaba también, pues. También se acaba, claro, también se acaba, también se acaba. Entonces, eh, yo no sé, yo creo que la cosa está ahí, está abierta nomás y habrá que ver, pues tampoco sabemos, no tenemos cómo predecir al votante que no ha ido a votar, pues. No sabemos dónde meterlo, ¿cachai? No, Ese no, no otro vayan, tema, no vayan, ¿cachai? No vayan a ir todos estos giles a votar nulo, ¿cachai? No sé, pues, nunca han sí, pues ese votado, otro gran tema, pues, votación no sabemos. obligatoria. Hay una parte importante del padrón que por primera vez va a votar. Y por lo que he estado Claro. escuchando, que bueno, es parte del relato que le gusta instalar a la derecha, es que ese voto, igual le encuentro en cierto sentido, va a ser mucho más proclive al rechazo, porque finalmente ellos lo que rechazan es la política, eh, que hacer una reflexión un poco más profunda del país y del futuro. Yo igual creo. Ahora, es cosa de creer nomás porque tampoco hay mucho estudio, pero yo igual creo. Sí. Ahora, ¿cuánta de esa gente que se supone que va a ir obligada a votar porque el padrón tiene 15 millones? No van a ir a votar los 15 millones, estamos claros. Pero ¿cuánta de la gente que no va a votar normalmente? A ver, van a votar 8 millones, tenemos 7 millones de personas que potencialmente podrían ir a votar porque el voto es obligatorio. Pero si los 7 millones no van a votar, no hay Estado que dé abasto para No, sancionar a esa gente. Entonces, ¿cuántos de esos realmente creen ustedes, Rodrigo, Mario, que van a ir que van a participar del proceso y hasta qué punto esa masa puede cambiar, puede girar la, la báscula? una Qué apuesta. mala la imagen que usé girar la báscula, esa weá no existe. Horrible. Mover Bueno, el me entendí. péndulo. Es que si tú ponderas, mira, pondera los números pondera los números, pondera los números de la CEP como con un universo a 100. Ujú. Entonces, lo que te queda son 30, 30 y 30. Entonces, probablemente ese grupo que no tiene la definición todavía es el grupo que no ha votado, no ha votado nunca. Mm. ¿Cachai? Entonces, quizás no va a ir a votar, no le interesa, no sé, nunca le ha interesado, sí, puede ser, no sé. Bueno, igual puede haber gente que Insisto, ni siquiera sabe que es obligatorio ir a votar para el 4 de septiembre y no le yo creo que importa. hay hartas,
que no le importa, y no es que le ha importado y no le va a importar, ¿cachai? Ni se va a enterar. Ahora, Exacto. ahora, también lo que te motiva muchas veces es si esto se convierte en un plebiscito sobre algo real. Como por ejemplo, cuando esas dos votaciones 80-20 eran plebiscitos contra Piñera también. Claro. Sí. Entonces también te motiváis para ir a darle al brazo corto, ¿cachai? Para ir a reventarlo. Sí. Allí hay que ver si la gente va a ir construyendo esto a favor de alguien o en contra de alguien, hay que ver, ¿cachai? Y tal vez ahí la jugada del gobierno es que muchos dicen que no debería hacerlo, ¿no? Esto de plebiscitar al gobierno en el fondo. Pero No, si pues la si estáis figura de bien. Boric, claro, si la figura de Boric es tan fuerte y aguanta hasta septiembre, porque vamos a ver si aguanta hasta septiembre, en una de esas le conviene al gobierno que se convierta en un plebiscito del gobierno. Obvio, sin decirlo, si eso Claro, sería claro, lo mejor. claro. Rodrigo, De ¿cómo? hecho, ¿Y tú crees Pero que, no, pero es duro. porque hasta ahora lo que estamos viendo más o menos es que está empezando a subir el apruebo y a estancarse o bajar un poco quizás el rechazo? Pero el tema de la inseguridad, Rodrigo, ¿crees tú que le juega en contra al apruebo? El hecho de ver que un gobierno débil en términos de seguridad ciudadana pueda con este nuevo proceso, con esta nueva constitución, ser aún más débil frente al combate de la delincuencia. hay gente que tiene el tema de la seguridad súper impregnado y no tiene la capacidad de hacer la separación de la discusión constituyente y del día a día, digamos, del manejo de la seguridad del orden público. Yo tiendo a pensar que hay una mayoría que es capaz de hacer esa diferencia y que si nos embarcamos en este proceso es porque entendemos que una nueva constitución no nos resuelve los problemas del día de la inmediatez, digamos. El 4 de septiembre se aprueba, el 5 de septiembre hay que levantarse a trabajar igual, como dicen los viejos. Y creo que hay Pero yo una... creo que al revés sí funciona, ¿no? ¿Cómo así? Yo creo que al revés sí funciona. Yo creo que en la medida en que el Paseo Peatonal de Concepción o la Estación Central, ¿cachai? Se vean con menos ambulantes, en la medida en que la Plaza de Iquique se vea con menos carpa, o que tú podáis, ¿cachai? Ya andar más tranquilo y no te agarren a balazo aquí en Cunco, si eso se empieza, yo creo que eso sí ayuda a la prueba, ¿cachai? O sea, no creo que no creo que la Constitución solucione los problemas inmediatos, pero los problemas inmediatos sí ayudan a la Constitución para que se apruebe. Lo mismo, si tenemos un ánimo contra el gobierno, un gobierno que no es capaz de mantener la seguridad, un gobierno que tiene la inflación disparada, porque al final la gente no va a hacer el análisis de que la inflación es un problema internacional. Para cualquiera de nosotros el problema es un problema, digamos, propio del país, independiente de que en Ucrania hay una guerra o lo que sea. Entonces, si el gobierno tiene la inflación disparada, si hay delincuencia, si, no sé, los escolares siguen quemando buses y se empiezan a sumar estos elementos que provocan malestar diario en la ciudadanía, es muy probable que la gente vote rechazo, porque en el fondo lo que va a hacer es votar en contra del gobierno, y volvemos a lo mismo, a este plebiscito sobre el gobierno. Sí. Lo que pasa es que el gobierno anterior, el desgobierno de Piñera, ¿cachai? Destruyó la vida cotidiana, bro. Transformó la vida cotidiana en una cuestión imposible. ¿Cachai? Y en la medida en que se vaya a reordenar, la vida cotidiana es una cuestión política muy jodida, bro. O sea, si no está el pan donde estaba siempre, si no están, ¿cachai? Es muy jodido para la gente. Si no clasifica Chile al Mundial, cambia No, el... ¿para qué? Habíamos quedado que no íbamos a hablar de eso, pero que es innecesario de nuevo. afecta el ánimo, afecta las emociones de la gente. Si finalmente No, claro, claro. estas decisiones son Ah, no, emocionales. pues si Chile logra ganar el mundial, lo obvio, pues. Sí, pues, obvio. Pero no, yo pongo el punto en la cuestión de la vida cotidiana. O sea, si todos los días, ¿cachai? Es un, es un cacho ir a dejar a los niños al colegio. Si todos los días cuesta encontrar benzina, si cada día, ¿cachai? Cuesta encontrar. Esa cuestión políticamente desastrosa. No hay gobierno que se pare sobre hablando de eso, ¿cachai? Claro. Entonces. Pero se condice si se mejora la vida cotidiana del chileno, tú, Mario, que está ahí efectivamente en Chile, nosotros andamos hueando afuera, con lo que uno ve en los noticiarios, no, está esa complicada. sensación... Está muy complicada la vida cotidiana. O sea,
El nivel de, por ejemplo, una cuestión muy sencilla que no tiene que ver con este gobierno, no tiene que ver con nadie, ¿cachai? Pero bueno, punto, ahí está. El nivel de atochamiento de las calles, ¿cachai? O sea, yo vivo en Temuco y las distancias son, o sea, las distancias son cortas, pero los tiempos de viaje son ridículos. En Concepción los tiempos de viaje son ridículos, ¿cachai? Están reventados. Y uno escucha la radio en la mañana, la gente llamando, hay tacos en Purranque, ¿cachai? Hay tacos en San Felipe, po. Entonces, esas cosas son muy jodidas. Ya cuando hubo el paro de camioneros y esa cuestión de andar haciendo cola para la benzina, cola de una mañana para la benzina, esas cuestiones son fatales para cualquier gobierno. Se mantiene eso durante un tiempo. Por suerte no se mantuvo, lo hicieron bien. Pero si empezáis una sensación de que cosas que debieran ser habituales, sencillas, ¿cachai? Se empiezan a volver un cacho. Ahora, yo tengo la sensación de que el país se está empezando a normalizar a nivel de vida cotidiana. O sea, que hoy día tú puedes hacer cosas muy sencillas como salir del metro, de una estación de metro. Una Ah, estación de ya, metro, claro, salir. claro. ¿Cacha? Sí, sí. ¿Cacha? ¿No? Eso estoy diciendo. ¿Cachai? Eso estoy diciendo. Tú te bajáis del metro y queréis salir a tomar la micro arriba. Eso, loco, hace 6 meses era un cacho en Estación Central, en Ñuñoa, en La Cisterna. Sí, sí. ¿Cachai? Y en la Yo medida en que estuve la cosa ya se de vaya normalizando. fin del año pasado, y el tema del comercio ambulante era bien impresionante. Y el de las carpas también en el bandejón central de la Alameda, era, era raro caminar por el centro de Santiago y de ahí de Moneda hacia Plaza Italia. La imagen era extraña, era ver las carpas en el bandejón, ver la cantidad de vendedores ambulantes, hasta en el metro, pues para nosotros el metro es como la referencia de la pulcritud. Y claro, igual hace rato que el metro dejó de ser. Aquí voy a hablar como el viejo culiaba. El metro ya no es lo que era. O sea, ya el metro hace un buen rato estaba lleno de cantantes de rap, hueones que se metían con trompeta a tocar. Claro. Y eso era impensable cuando yo iba al colegio en el año 95, digamos, ¿no? El metro era un lugar prácticamente sagrado, donde tú además te sentías seguro. Donde no te podían cogotear era en el metro. A la salida del metro podían hacer lo que quisieran contigo, pero en el metro no. Y No te ahora ya juro. eso cambió. Y claro, que de algo que sirva que nosotros vivamos fuera y cada tanto vayamos a Chile, ese shock que se ve cuando uno va y ve las carpas y el comercio ambulante, es tan chocante, valga la redundancia, que incluso la gente que está acostumbrada a pasar por ahí todos los días no logra asimilarlo. Al punto que, como dice Mario, cuando quitan a los vendedores ambulantes del paseo central de Concepción, la gente se alegra, porque nunca logró Sí, acostumbrarse a eso. no, es fuerte, loco. Entonces, ahora, todo esto estamos hablando, no estamos considerando que el rechazo va a ser campaña. Y ese show hay que esperarlo, ¿ah? Claro. De eso es tranquilidad, porque eso, eh, lo peor que puede pasar al rechazo es que haga campaña, ¿no? Porque Mm. también hay que saber una cosa, el pinochetismo no gana elecciones en Chile, punto. El pinochetismo no gobierna en Chile. La derecha puede gobernar, que es una cosa distinta, pero el pinochetismo no gana. Entonces, si los locos pinochetizan esta cuestión, que es muy probable que lo van a hacer porque no saben decir otra cosa, y ahí uno podría profundizar un poquito más en la incapacidad de la derecha de hilar dos argumentos juntos, a cero capacidad de construir una narrativa de nada, de construir un personaje válido, nada. Yo estaría muy asustado si fuera del rechazo, loco. O sea, no soy, pero Pero al mismo tiempo es el rechazo y la derecha en general han mostrado de una manera bien brutal que están vaciados de contenido. No han totalmente. sabido, no han podido defender una idea. Teniendo alguna, ¿eh? O sea, creo que el tema del sistema de pensiones, por ejemplo, tenía algunas cosas que la derecha pudo haber agarrado y habérselas apropiado, haberlas desarrollado mejor, pero decidieron el otro camino, el de reconocerse sin contenido, y han empezado ya sistemáticamente a construir relatos a propósito del próximo invitado que tenemos, eh, en falsedades, en construir estas posverdades y estar permanentemente machacando con, con con ideas que en realidad no se defienden mucho en una discusión seria,
pero cuando la repetís y tenés la hegemonía en los medios, sí puedes tener una buena estrategia, finalmente, si lo que estás buscando es rechazar. Esa idea de que es mucho más fácil destruir que construir, en estos casos se puede aplicar súper bien, si es tirarle mierda a lo otro, digamos. Todo lo demás está malo, no importa qué estoy proponiendo yo. Claro, pero ahí tenéis que considerar que JP Morgan ya dijo, JP Morgan ya aprobó, po. Entonces, ¿quién te empieza a quedar, cachai? O sea, ya como que... Y además, ¿por qué argumentos, cachai? Por ejemplo, una cuestión que es súper loca. Es una denuncia decir Ajá. que esta constitución es indigenista. Tú Ah, estás sí, haciendo ver algo que es malo, ¿cachai? claro. Es Claro. malo. Ya, primero es discutible si es que es indigenista, eso es discutible. Pero supongamos que lo fuera. A mí, por lo menos, no me parece mal que el Estado de Chile asuma ventajas institucionales para un pueblo al cual le ha sacado la cresta 500 años. ¿Cachai? Mm. O sea, si hay un grupo de la población específico al cual le ha sacado la cresta, lo obligaste a no cambiarse el nombre, lo obligaste a hablar de otra manera, los mataste, los vendíais por oreja. ¿Cachai? De eso estamos hablando. ¿Cachai? Genocidio, hubo genocidio. A mí no me parece mal que la constitución sea indigenista, pero tampoco lo es. ¿Cachai? Pero esta gente lo denuncia. Es como, oye, pero date cuenta que esta es una constitución indigenista. Es tu Van a racista. tener más privilegios que nosotros. Obvio, si en el Mario Kart te dan más privilegios cuando vaya atrás. O si tú vayas adelante no te dan estrellitas. ¿Cómo se llama la que te dan estrellitas? No te dan, porque vaya adelante, po. Obvio. Po. Y para reforzar el punto, la derecha trae a una española de ultraderecha, más encima, con un linaje de Marqueta. alta alcurnia, claro, una duquesa o algo así, para que nos diga a nosotros cómo tenemos que votar. Entonces, al final el discurso es completamente... O sea, ellos pretenden decirnos que lo que ellos están haciendo está bien, pero si tú lo miras objetivamente es una estupidez completa. O sea, primero, ¿por qué traen a una española? Y segundo, ¿por qué una constitución indigenista sería un pecado? Y ese discurso con el que ellos intentan construir un relato termina jugándoles en contra probablemente, de cara a la población, Sí, digamos. sí, puede ser. No, la otra traen a Angelo Sodano para que no hable del aborto, del derecho de las mujeres. Claro, No, ¿Cachai? no progresismo. di idea, no di idea. Que... No, Pero es pero verdad, además la ella es... derecha ya se dio cuenta que entra en el terreno la idea, tiene todas las de perder. Así que mejor ni entrar ahí. Y repetir su monserga y decir que la plurinacionalidad nos va a quitar la unión como país y que están creándose ciudadanos de primera y segunda categoría, cuando eso en realidad no, yo por lo menos no le veo sustento, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo no veo en lo que he leído, en lo que he visto, que se esté creando ese conflicto. O sea, es que yo insisto, le han sacado la cresta 500 años a los indígenas. A mí me parece que un nuevo trato pasa por darle algunas ventajas respecto del resto. O sea, partir de más atrás solo por ser indio. O sea, ¿cómo? ¿Cachai? Entonces, la tenéis más difícil nomás. Entonces a mí me parece que está bien. Pero aunque sea así, pero tampoco es tan así, no sé. Bueno, pero bueno, eso es muy complejo. El asunto es que hay pocos constituyentes que sean capaces de llevar al rechazo a ese nivel. Entonces, ¿cachai? Hay, son pocos. O sea, yo vi, por ejemplo, a Esquella en la semana que estuvo bien, ¿cachai? El Atria sacó a pasear al del Fontaine, la Manuela Royo, parece que se llama, o sea, a la Carol Baum, nada, ¿cachai? Entonces, 2 minutos, chao, despachada, ¿cachai? Entonces, pero claro, siempre aparece Elsa Labraña, ¿no? Ahí diciendo que debiéramos usar la Unión Soviética. Claro, ese es el tema, que nos faltan del otro lado los que se suban al Claro, no pony. falta. Claro. Bueno, Sí, Rodrigo, Mario, sabemos que la constituyente nos va a dar tema por un buen rato, pero antes de despedir al profe Mario que tiene que ir a revisar unas pruebas, quería que súper corto, muy brevemente, Mario, nos comentaras lo del presidente Boric hoy día, este gafe que tuvo, este error que tuvo al criticar que no estuviera Estados Unidos presente y tenía a John Kerry sentado a 30 centímetros
de distancia. Y la respuesta de Kerry respecto al tema de la cerveza, ¿le juega en contra a Boric? ¿Es infantil lo que hizo o Yo da lo creo que el mismo? asunto es cómo es, sí, pero es que esos son momentos donde tenéis que salir. ¿Cachai? Bachelet sale de esa, Bachelet sale muy bien. Él podía haber preguntado, ¿dónde está estacionado Estados Unidos aquí? Y John Kerry dice, oye, estamos acá. Le dice, no, yo no me refiero a que usted esté aquí sentado. ¿Dónde están ustedes las políticas globales de cuidado del medio ambiente? Porque Claro, Estados claro. Unidos no ha estado, ya, ahí salí jugando, ¿cachai? Ahí Sí. salí jugando. Pero este como que se quedó ahí, ¿cachai? John Kerry, claro, le ganó. Ahora, loco, había presidentes y el que estaba ahí era el enviado de Estados Unidos, perdón, un delegado al pedo, ¿cachai? Que alguna vez fue importante, pero ahora un delegado chico. O sea, Mm. la pregunta me parecía pertinente. Ahora, hay estados, lleváis 2 semanas haciendo goles de chilena, ¿cachai? Se le pasó el tejo en esta voz, ¿cachai? Se le pasó el tejo, ¿no? Sí. Y ya le había llamado la atención a los gringos y a los canadienses por los problemas ambientales, ya estaba hecho el punto, ¿para qué lo repasaron? No, si ya fue, si para Sí. eso, igual son los países papás, y no, si son Estados Unidos, Canadá, no sé, Brasil, México son los que roncan acá, pues igual, ya buena onda, pero no, igual es donde hay que ubicarse, ¿cachai? Pero el asunto yo creo que le faltó malicia para salir de la jugada. Se pasó de rosca y le faltó malicia, le faltó, sí. A lo mejor le falta, tiene razón, Bachelet sale con algún chiste, probablemente Lagos habría dicho lo que decías tú, esto de que dónde está Estados Unidos cuando... Ah, ¿dónde está? ¿Dónde Incluso está? hasta Frey habría salido jugando, pero claro, le faltó ahí viveza a Boric en esta pasada. Era mano decir, no, es que yo me refiero a que, ¿dónde está usted en la protección? Ah, no han firmado tal acuerdo, no han firmado el otro, si no han firmado nada, ¿no? Pues son una manga de cochinos para el medio ambiente. Po. Bueno, Mario, queremos, o quiero, porque se nos desapareció de nuevo Rodrigo, te quiero agradecer tu compañía hoy día y tu visión preclara sobre la situación política en Chile. No haga esos gestos, pues hombre, si estamos frente a las cámaras. No, no hay que darse de color, no hay que darse de color. Bueno, Mario, muchísimas gracias por la compañía y seguramente te vamos a estar molestando en Lo que alguna quiera, otra no, oportunidad. ahí estamos, aquí estamos, desde Vale, la Mario, muchas razón. gracias. Bueno, me dejaron solo, ¿eh? Se fue Rodrigo, no sé qué le pasó, pero no va a ser por mucho rato. Tenemos ya un invitado de lujo, otro más, lo que habla muy bien de la producción de este programa. Tenemos aquí presente al señor Tomás Martínez del Río, periodista que trabajó en Diario Pulso, trabajó en La Segunda, trabajó mucho tiempo en La Tercera, y ahora es la mente que está dirigiendo el sitio Mala Espina. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno tenerte acá, Tomás, para hablar del tema que a ti te apasiona, ¿no? De las fake news. A ver si nos puedes contar, hacer un resumen somero, no quiero torturarte con el asunto, pero eh, semanalmente hay noticias que se van repitiendo, seguramente el tema de la constituyente ha sido motivo de fake news en el último tiempo y probablemente lo siga siendo de acá de cara a la elección del 4 de septiembre. ¿Nos podrías tú contar más o menos cómo va la línea, cómo ves tú el tema de las fake news en Chile específicamente? Hay mucho relacionado con la constituyente, hay mucho relacionado con el gobierno, se va más bien por el lado de la farándula. ¿Cómo podrías tú definir esto? Sí, de hecho, justamente esta semana una de las noticias falsas, mal llamadas noticias falsas, que son desinformación en realidad, más Ujú. virales fue esta supuesta carta de los convencionales Fernando Atria y Jaime Baza a Andrónico Luxic, en Ajá. que supuestamente le rendían una serie de pleitesías a Luxic y finalmente era falsa. El mismo Luxic la desmintió en sus redes sociales. Y después Fernando Atria, en tono un poco irónico, hizo un hilo de Twitter dándole una serie de consejos a los falsificadores. Decía, por ejemplo, consejos para mis falsificadores futuros. Y ahí decía, por ejemplo, que usaran líneas más breves, que usaran márgenes más anchos, que evitaran, por ejemplo, si te querías. Entonces,
Él se lo tomó un poco medio la broma, me imagino, porque ya debe estar acostumbrado a que salgan este tipo de cosas. Claro. Pero igual, obviamente ahí siempre hay gente que cae en este tipo de tonteras. O sea, algunas, digamos, son tonteras y son para la risa, como esta que no tenía mucha lógica que Baza y Atria, que son de un determinado sector, le estuvieran agradeciendo supuestamente a Luxich y poniéndose a disposición de él para futuros proyectos. Decía, la supuesta carta decía, por ejemplo, que eh, le agradecían los consejos y recomendaciones y apoyo logístico y financiero. Y querían dejar presente que estaban a su disposición para ayudarlo en todos sus proyectos. Eh, en este caso, como digo, es bien irracional porque uno no se esperaría que fuera que una carta de este tipo viniera de Jaime Baza y de Fernando Atria. Eh, Claro. entonces, ahí en el fondo eh, digo que se puede tomar quizás, entre comillas, un poco más para la broma porque es más irracional, pero sí hay otras cosas que están en otra esfera que no tienen que ver con la Constitución, por ejemplo, coronavirus y eso, Ujú. que son cosas que pueden generar daño a la salud de las personas, por ejemplo, como alguna vez se dijo que tomar cloro, por ejemplo, dióxido de cloro te podía curar y era falso. Claro. En esos casos, esas sí son más peligrosas porque generan daño a la salud de las personas, por ejemplo. Tomás nos estaba hablando del coronavirus recién y yo precisamente te quería preguntar de eso. En su momento, cuando empezó la pandemia, en Mala Espina, ustedes le dieron duro al tema del coronavirus, sobre todo a las desinformaciones que han circulado respecto a las vacunas. Ahora con la guerra en Ucrania, ¿ha pasado algo parecido? ¿Ha habido alguna desinformación que te haya a ti llamado la atención respecto al conflicto en Ucrania? Sí, ahí primero como contexto, bueno, Mala Espina partió en noviembre del 2019 con el estallido social acá en Chile Ujú. y después de eso han venido varias hitos que han generado mucha desinformación, como coronavirus, proceso de vacunación, y ahora último el tema de la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, para bien o para mal, entre comillas, podemos decir que, bueno, hemos tenido harta pega, no quiero decirlo de alguna forma que suene mal, digamos, pero todas estas crisis nos han dado mucho trabajo. Y en el caso de la guerra con Rusia-Ucrania, ahí quizás lo más llamativo ha sido que muchas de las desinformaciones que han ido surgiendo tienen formato, por ejemplo, de imágenes o videos, que Ujú. básicamente están descontextualizados y más que falsos resultan engañosos. Por ejemplo, había uno que fue bien icónico, por decirlo de alguna forma, que era una supuesta niña ucraniana insultando a un soldado ruso, y finalmente era de 10 Ujú. años antes, creo que 2012 por ahí, y era una activista palestina gritándole a un soldado israelí. Entonces ahí Ah, cosas sí, como esas, en sí. el fondo, que son descontextualizadas, han surgido muchas. En el fondo, el video y la imagen no era falsa, sí ocurría, pero como digo, en ese caso no correspondía a la realidad ni el contexto actual, por ejemplo, de la guerra Rusia y Ucrania. Ujú. Y con el coronavirus, qué tipo de temas? Yo me acuerdo mucho de las vacunas, por ejemplo, que hubo mucha, y hasta el día de hoy sigue habiendo, mucha desinformación respecto al tema de las vacunas. Eso ha bajado en el último tiempo, ¿no? Eh, sí, pero ha vuelto un poco en relación a la viruela del mono, que Ujú. ahora está pegando un poco eso. Y han salido algunas desinformaciones, por ejemplo, que vinculan supuestamente algún tipo de vacuna eh, que producirían la viruela del mono y también es falso. Por ejemplo, se vinculó la vacuna AstraZeneca con que generaba esta enfermedad, la viruela del mono, y era falso. Y en el caso más de proceso de vacunación, que fue a partir del año pasado, ahí Ujú. surgieron, o sea, muchísimas. Nosotros somos parte de una alianza que se llama la TAM Chequea, que une a más de 30 sitios de fact-checking de América Latina y de algunos países de Europa. Y ahí hubo harta desinformación que se pudo chequear. Por ejemplo, no sé, cosas del tipo que las vacunas te dejan estéril, o que provocan ciertas enfermedades, o que si te vas a vacunar después se te va a pegar una cuchara, un teléfono en el brazo, que eran más, vuelvo un poco Sí, al me acuerdo de eso. principio, que eran más quizás como son más chistosas a lo mejor, pero de todas maneras generan desinformación y confusión un poco en la gente, que es un poco lo que busca, entre otras cosas, la desinformación, en el fondo confundir, engañar
que no solo pasa también el coronavirus, también lo vimos, por ejemplo, en los procesos eleccionarios en Chile, como el plebiscito, las elecciones presidenciales, que salen cosas que al final tienden a confundir o engañar, o por ejemplo a que uno no vaya el día que hay que votar, cosas así. Claro, me Tomás, acuerdo de una que decía que, perdona Rodrigo, súper corto, uno que decía que había que ir a votar sábado y domingo cuando en realidad era solo el domingo, por ejemplo. Cosas así que son Claro, tonteras, pero que pueden que, eventualmente perjudicar a alguien. claro, que un claro, día van era ensuciando para el los que votaban proceso. a prueba y otros para el rechazo, por ejemplo. O que los de una opción tenían que votar con un lápiz de un color y los del otro con rojo, cosas así. Que a lo mejor pueden sonar para la risa, pero como digo siempre, o sea, siempre va a haber gente que pueda caer en este tipo de desinformaciones y sobre Claro, todo la gente está más sensible a creer ese tipo de cosas cuando hay momentos más contingentes o de crisis. O sea, por ejemplo, si hay un accidente, ojalá no, digamos, estoy poniendo un supuesto, en esos casos de crisis o protestas, cosas así, la gente obviamente le genera emociones más extremas y tiene más posibilidades de caer en ese tipo de cosas. Oye, Tomás, ahora sí me escuchan, ¿no? sí, ahora sí, perfecto. ¿Sí? Por si puedo saludar a Tomás. Mucho gusto, Tomás. En- Respecto al proceso constituyente, a las elecciones como la presidencial, ¿tú ves que estás más metido y estás estudiando el tema de la desinformación? ¿Es, hasta qué punto es sistemático y se encuentran patrones en esas noticias falsas que te haga pensar que hay una estrategia detrás? ¿Y hasta qué punto son orgánicos? ¿Es gente que está en la jerga del internet troleando nomás y jugando a inventar tonteras? ¿O hasta qué punto hay patrones de comportamiento que uno puede asignar a un sector o a otro? Sí, o sea, igual creo que es como no tan complejo atribuirle o asignarle a algún sector político el origen quizás de una desinformación, en el sentido que claramente, no sé, por ejemplo, en la elección presidencial salió una ficha médica falsa de Boric. Obviamente esa no va a venir de la izquierda, sino que va a venir más bien de los rivales, en este caso que son de la derecha. Eh, pero sí se va dando que, Es una como cuestión decía antes, estructurada de una noticia que es difícil de rastrear su origen porque se replica muy rápidamente, se utilizan mucho los bots para difundir. ¿Es irrastreable el origen de una noticia falsa? eh, hay algunas, como te digo, que más o menos se puede subentender de dónde vienen, Claro. pero quizás el origen es más difícil, o sea, origen digo, es más difícil rastrearlo en el sentido que son muchas veces cuentas anónimas, incógnitas, pero lo que llama la atención ahí es que en el fondo no tiene mucha lógica que, no sé, pues, una cuenta que tiene 3 seguidores tenga, no sé, 5.000 retweets, no tiene ningún sentido. Entonces ahí más o menos uno puede dar cuenta que hay ciertas estrategias ahí en cuanto a los bots y todo eso que mencionabas tú. Y en el caso de las elecciones, se dio, por ejemplo, que a medida que los candidatos empezaban a mejorar su posición en las encuestas, las desinformaciones se iban concentrando más hacia ellos. O sea, por ejemplo, en la primaria, Jadwe aparecía mejor que Boric en las encuestas y había mucha más desinformación en ese tipo de Jadwe que de Boric. Pero Mm. después cuando Boric pasa a competir para la primera vuelta y después la segunda vuelta, todo se va concentrando más en él, por ejemplo. Lo mismo pasaba con el otro lado, con Kast, que ahí también cuando empieza a mejorar un poco sus posiciones en las encuestas, también empieza a salir más O sobre sea, él en este caso. lo que te estoy entendiendo, a ver si estoy bien, es que dependiendo del momento de tu campaña, las noticias falsas, la desinformación, incluso que hable mal de ti, podría beneficiarte como candidato en una etapa temprana de tu carrera, de tu campaña, No, o sea, porque te no, hace más eso conocido, porque te pone en la boca de la gente. no creo que vaya por ahí. O sea, me refiero a que en el fondo cuando el candidato va mejor en la encuesta, las desinformaciones se empiezan a concentrar en ese En personaje, el que va no ganando. que lo vaya, Claro.
pero no que lo vaya a beneficiar o no por ser más conocido o no. Digo, eh, cuando digamos todo apunta que uno de los candidatos está mejor aspectado, ahí se concentra más en él, me imagino por lo mismo, o sea, porque tiene más posibilidades de ser el que resulte electo, ¿no? ¿Y cuáles son las redes que más, Twitter, Facebook, entre las dos me imagino que está, cuál es el terreno más Eh, fértil para difundir este tipo de información? sí, yo creo que todas en realidad tienen lo suyo. Finalmente, bueno, son distintas ahí también. En el fondo, en Twitter uno puede encontrar muchas, como decíamos, cuentas incógnitas o aparentemente que son bots, pero también en las redes quizás más privadas a uno también le puede llegar cierta desinformación, pero de personas WhatsApp. conocidas. Claro. Eh, a diferencia de lo que uno ve en redes abiertas, que en el fondo no sabe de dónde proviene o quién es el que está detrás, sino que al final a uno igual le puede llegar el mensaje, no sé, del vecino, del pariente que, que tiene algo de esa información. Al final está en todos lados, lamentablemente. Y por Y uno eso tiende mismo a creer también hay más que... uno tiende a ¿no? creer más la desinformación que le llega por WhatsApp, por ejemplo. ¿Tú sabes cómo opera eso? O sea, a la gente, si a mí me llega un WhatsApp de mi hermano que me dice una cosa que es falsa, tiendo yo a creer más eso que lo que aparece en Twitter, por ejemplo. Claro, o sea, porque decía antes, en el fondo cuando hay una red más privada, donde uno tiene en Ujú. el fondo familiares, amigos cercanos, obviamente va a tender a creerle más a ellos que a una cuenta con el huevito de Twitter, que no sabemos Claro, quién es. En el claro. fondo es más difícil poner en duda a alguien que conocemos que a alguien que no. Eh, pero lo otro que quería decir es que en el fondo también como la desinformación va surgiendo en distintas esferas, en distintas plataformas, también hay que, para combatirla con mayor eficacia, también hay que llegar con los chequeos a través de distintos formatos, en el fondo. Ya sea, por ejemplo, podcast, TikTok, los Mm. reels de Ujú. Instagram, etcétera, para llegar a más público también y combatirla en las mismas plataformas que están apareciendo las desinformaciones, combatirla por ahí también. Ustedes en Malespina tienen TikTok, tienen Instagram, tienen Twitter, tienen Facebook, ¿no? Sí, y una línea de WhatsApp también. Y tienen que crear contenido específico para cada una de esas plataformas, lo que supone un trabajo más o menos exigente, ¿no? Claro, ahí por ejemplo se hacen videos que sirven para TikTok y para Instagram, por ejemplo, que son los Ujú. mismos, pero también hay un podcast, por ejemplo, que aborda el tema constitucional en específico. Está la línea de WhatsApp, que por ahí mandamos información, pero también recibimos solicitudes de chequeo. Hay un newsletter también, entonces ahí, como decía antes, tratando de llegar por todas las vías Claro, a la gente para que quede bien informada en distintos formatos, porque en el fondo, no sé, de repente puede que la gente que está en Instagram o en TikTok no necesariamente vaya a meterse al sitio, pero sí va a quedar bien informada con el mismo contenido en un formato distinto, quizás más amigable o cercano, por un video cortito de, no sé, un minuto o 30 segundos, por ejemplo. Es como extraño el cambio del paradigma del cómo uno se informa, porque al final, por lo que nos contáis, es mucho más confiable informarse desde las mentiras. O sea, me informo en función de, si veo la plataforma Malespina, por ejemplo, me voy a informar en función de las mentiras que se han estado difundiendo, más que de las verdades. Claro, yo he repetido harto esta frase en varias partes y que lamentablemente la mentira es más atractiva que la verdad y eso finalmente la como lucha contra la desinformación se hace más compleja porque la viralización que va a tener una mentira, una desinformación o noticia falsa, como se le quiere llamar, va a ser mucho mayor a lo que va a tener el chequeo generalmente. De repente puede que no lo sea en algunos casos específicos, pero por lo general la mentira, como decía, resulta mucho más atractiva que la verdad, lamentablemente, y ahí hay que en el fondo ponerle más empeño y trabajo en que también sea, ojalá tan viral como la desinformación, el desmentido o el chequeo.
Bueno, esa es una pelea vieja del periodismo, lo sabe Tomás perfectamente, que con los diarios, por ejemplo, cuando cometen un error que va en la portada grande, cuando rectifican el error, lo ponen chiquitito en la página 750. Y con el chequeo de noticias pasa un poco lo mismo. Eh, la mentira grande es mucho más llamativa que la Y verdad. mucho más resonante. Claro, y tiene mucho que ver también con otro dicho clásico del periodismo, que no dejemos que la verdad eche a perder una Una buena buena historia, ¿no? historia. Entonces, la pelea es un poco desigual. Siento que Tomás Martínez es Ucrania y que la mentira es Rusia. Y en esa lógica, lo que corresponde es apoyar a Ucrania, y en Oye, este caso a Tomás. Vamos a decir que la dirección de Malaspina, para los miles y miles de seguidores nuestros, para que lo sepan, si es que no conocen Malaspina, es www.malaspina.cl, y ahí van a poder acceder también a las otras plataformas, a TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, en las que Tomás Martínez y su equipo tratan de combatir la desinformación. Tomás, una última pregunta antes de cerrar, a ver si nos puedes contar ya más allá de la lucha contra las noticias, ¿de qué manera surge Malaspina? ¿Con qué gente trabajas tú? Y qué planes tienen hacia adelante? Bueno, surgió, como decía hace un rato, en noviembre de 2019, en pleno estallido social. Después vino todo el proceso de coronavirus, que generó harta desinformación, vacunas, los procesos eleccionarios de Chile. Eh, y ahora los planes es poder conseguir más financiamiento para seguir creciendo y que de fondo dure harto tiempo el proyecto, que yo creo que sigue siendo necesario y va a ser necesario en los próximos años. El fact-checking no es una herramienta nueva, pero sí ahora es más necesaria que nunca, yo creo, así que nada, pues ahí ¿y cuáles son las vías de tratando apoyo? de seguir. ¿Cómo, perdón? ¿Las vías de apoyo que están buscando? Postulando a fondos principalmente. ¿Hay Eh, algún tipo de membresía de Patreon donde la gente sí, común pueda donar? está ahí mismo en la página en malaspinacheck.cl, ahí hay unos botones para aportar, así que ahí puede ser un aporte voluntario o una especie de membresía que eso es mensual. ¿Puedo hacer una Sí, última qué bueno que me pregunta, jefe? corregiste que era malaespinacheck.cl. Sí. Rodrigo, sí, solo para dejar claro, malaespinacheck.cl. Si se mete a malaespina.cl, probablemente le sale un topless. Ponga malaespinacheck.cl para entrar al O, sitio que corresponde. o busque las Rodrigo, dos. perdón. Eh, Claro. a propósito de esto del caso de Cambridge Analytica, que fue toda esta, se puso de moda toda esta estrategia de microsegmentación, que también están bien hermanadas con la desinformación. ¿Has logrado observar algún fenómeno así en las últimas elecciones que hemos tenido? La verdad es que no tanto porque no nos hemos concentrado en investigar desde la perspectiva de, no sé, publicar, por ejemplo, algún estudio o algo así, sino que más bien el trabajo principal que hemos tenido hasta ahora ha sido más bien publicar los chequeos de desinformaciones. Eh, en todo caso, igual no es descartable que lo podamos hacer con más tiempo más adelante, de poder hacer más estudios e investigaciones de, en el fondo, cómo se difunden las distintas desinformaciones que van surgiendo en procesos eleccionarios. Por ejemplo. ¿Y cómo se utiliza Bueno, Rodrigo, Tomás, para favorecer a uno u otro? vamos a, vamos a agradecerle a Tomás. Queda súper claro que la producción aquí, este programa se la jugó, ¿eh? Nos trajo dos invitados de lujo, al doctor Mario Álvarez directamente desde Temuco y a Tomás Martínez, CEO de Mala Espina Check, que conversaron con nosotros de dos temas distintos, pero que son súper interesantes los dos. Tomás, te queremos agradecer muchísimo tu compañía hoy día y Sabemos que probablemente estás vamos medio a delicado de salud. estar delicado de salud y aún así vino a acompañarnos y probablemente cuando se mejore lo vamos a volver a molestar para seguir hablando de desinformación y a medida que se acerque el plebiscito de septiembre seguramente las fake news o las desinformaciones, mejor dicho, van a estar a la orden del día, así que vamos a tener material de sobra. Muchas gracias Tomás por acompañarnos hoy día. Gracias por la invitación, suerte, Gracias Tomás. chao.
Chau, chau. Rodrigo, antes de cerrar este programa de lujo, dorado, a pesar de los problemas de audio, ha sido un programa, pero como Sí, dice mi ¿no? hijo, De hecho, perfecto. me siento peor por haber estado perdiéndome. Oye, pasó algo el viernes que yo sé que no hemos querido hablar, pero tenemos todavía 2, 3 minutitos para hablar de Sí, Qatar. falló el tribunal de disciplina, ¿no? ¿Ese es el término correcto? La FIFA, digamos. Es que, Hagamos todo más simple, ¿para qué nos vamos a complicar? sí, pero en lo Oye, concreto era una reunión de tres viejos, weón. Creo que uno era de Zimbabue, el otro era de Bermuda y un austriaco. Esos fueron los que fallaron en primera instancia. Y bueno, ratificaron a Ecuador en el Mundial sin ningún por el tono de tu castigo. comentario, deduzco que consideras que son fácilmente colmeables No quiero sonar xenofóbico, ¿ah? Pero, pero hubiese preferido que hubiese habido un, no sé, un japonés, un alemán y un gringo, po, weón. Bueno, pero Pero era bueno, falló en esperable. primera instancia. A mí lo que me parece raro, me pareció raro y me parece un poco impresentable y apoyo la idea de apelar, es que no haya habido ningún castigo. O sea, más allá de que Chile haya o no tenido mérito para ir al Mundial, estamos hablando de falsificación de identidad, no solamente la nacionalidad del jugador, sino que también adulteraron la edad. Eh, entonces me parece muy raro que no haya habido castigo alguno. Claro, ni multa, nada. Se las Nada. llevaron peladas. O sea, Sí. la señal que se da además es súper inequívoca. Claro. Da O lo sea, mismo hacer trampa. comprémonos jugadores, po. Porque Vamos, esto es bueno aclararlo porque mucha gente dice, ay, quieren ir al mundial así sin ganar los puntos. Bueno, sí, efectivamente Chile no clasificó por los puntos, pero hay un hecho concreto también, y es que un país hizo trampa. Y generalmente cuando alguien hace trampa en una circunstancia como esta, recibe un castigo. Y más allá de que beneficie a Chile o no. Por supuesto nosotros queremos ir al mundial, ahora, ¿a qué queremos ir ya es otra cosa? Pero, pero lo concreto es que Ecuador, en teoría, o casi seguro, hizo trampa y la FIFA le importó un huesco. O esto significa dos cosas, que Chile no vale nada a nivel internacional, o que la FIFA está avalando los chanchullos como ya sabemos que lo ha hecho históricamente. históricamente, yo creo que la FIFA está en un zapato chino. Eh, y se le armaba un quilombo si llegaba a sacar a Ecuador del Mundial. Entonces, me imagino que decidieron por el mal menor, digamos. Porque Chile va a ir a la apelación, seguramente la va a rechazar la FIFA, y después Chile va a ir al TAS, que ya es superior a la FIFA, fuera de la FIFA, y probablemente ahí le caiga un castigo, le caiga un castigo a la federación, ¿no? Pero, pero bueno, me imagino que la FIFA se va a bancar ese problema, porque el otro era muy complejo, está muy encima del mundo. Solo para cerrar, eh, la fuente de Rodrigo Sepúlveda, el periodista de Mega, que le aseguró que Chile iba a clasificar al Mundial. Oye, qué manera de vender humo. Que, Un sí, poco vergonzoso, ¿no? Porque es como que un periodista de política diga, no sé, que le llegaron datos de que Boric renuncia hoy día porque, qué sé yo, una fuente. se va a ir a vivir con Justin Trudeau. Y me lo dijo una fuente, loco, ¿no? Pongámonos serios. Po. Cuál es el afán del chamullo así, gratuito? No sé. El problema del periodista influencer, po. Está más preocupado del click, de tener más seguidores, y la rigurosidad y el doble chequeo no lo está pescando mucho. Pero bueno, va a pagar las consecuencias, me imagino, porque el ridículo que hizo. No, eso se pasa rápido. A propósito de rigurosidad y doble chequeo, hoy día tuvimos a un señor de la rigurosidad en el análisis académico como el doctor Mario Álvarez de la Universidad de la Frontera, y tuvimos al señor del doble chequeo con Tomás Martínez
Así que, programa de lujo que vamos cerrando con Rodrigo hoy día. Rodrigo, nos vemos la próxima semana. Esperemos que ya con el equipo completo de nuevo. Sí, y para los que nos siguen, o sea, hordas y hordas de personas que nos están siguiendo, recuerden que ya somos parte de la plataforma podcast.cl. Eso. En Se quedan podcast.cl ahí tienen que scrollear harto, así como 20 minutos, hasta el y abajo fondo, nosotros. en la sección política. Entramos. Leen el horóscopo, leen los chistes del Condorito, y ahí de abajo, de función, ahí está 2/3, pero estamos. Y claro, entramos por la puerta chica y probablemente salgamos también por la puerta chica. Muchas gracias. Por una ventana. Muchas gracias, Rodrigo. Nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias a todos los que nos aguantaron esta hora también. Un abrazo, que estén muy bien. Todos nuestros escuchas.